Mi hermano me dijo, no vengas a mi boda, pero yo, propietario del lugar escalofriante que eligió, la noche era oscura y tormentosa, como sacada de una película de terror. Relámpagos surcaban el cielo, iluminando un antiguo edificio de piedra, cuyas sombras parecían alargarse, como si estuvieran esperando atraparte. Se decía que el lugar, la mansión de los Córdoba, estaba maldita. Durante años, nadie se había atrevido a celebrar eventos allí. Pero mi hermano Juan, en su loco afán de destacar en su boda, decidió que era el lugar perfecto. El lugar perfecto para una celebración donde el amor debería reinar, pero algo más oscuro se susurraba entre los murmuros del viento. Desde el momento en que recibí la invitación, un escalofrío recorrió mi espalda. La carta, manchada de un tono amarillento, decía, no vengas a la boda. Eso, acompañado de la advertencia de que algo horrible había pasado en aquel sitio en el pasado, me hizo dudar. Sin embargo, la curiosidad era más fuerte que el miedo. Decidí ir, aunque mi corazón latía como un tambor. Los invitados decían que había un eco en las paredes, como voces pidiendo ayuda, y la última vez que alguien intentó celebrar allí, todo terminó en gritos y caos. Al llegar, el aire parecía más frío, más pesado. Las luces titilaban, y el olor a tierra mojada penetraba mis sentidos. La gente susurraba, sus rostros pálidos reflejaban una mezcla de nervios y anticipación. No podía apartar la mirada de la figura oscura que se cernía a la distancia. Era una sombra, un simple vestigio de lo que había sido un esplendoroso salón. Pero hoy, ese lugar poseía un aura de muerte latente, como si las almas en pena aún vagaran en sus pasillos. El sonido de la boda comenzó, pero algo estaba mal, muy mal. El murmullo del viento se convirtió en un grito desgarrador, y los invitados miraban a su alrededor, sus ojos desorbitados, llenos de miedo. Nadie se movía. Era como si la mansión hubiera despertado, y con ella, los espíritus atormentados que la habitaban. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen, y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a conectar. Un estallido de risas entrelazadas con gritos entre los invitados rompió el encanto del lugar. La música sonaba fuerte, pero cada nota parecía un eco espeluznante. ¿Cómo podía haber felicidad en un sitio así? Justo entonces, noté que la sombra se acercaba, más rápida, más tangible. Gotas de sudor comenzaron a deslizarse por mi frente. Miré a Juan, un tembloroso vestido blanco se movía entre las sombras, y en su cara, una mezcla de terror y decisión. Estaba decidido a continuar. ¿Qué secretos escondía la mansión que había hecho que mi hermano insistiera en este evento de horror? Mi corazón se detuvo un instante mientras una pregunta atravesó mi mente. ¿Podría ser que el verdadero horror aún estaba por llegar? Las luces titilaban con furia, como si también quisieran escapar de la maldición del lugar. La música se distorsionó, y los acordes reverberaron de manera inquietante, convirtiendo aquellos momentos de supuesta celebración en un verdadero espectáculo de horror. Sentí como la tensión se acumulaba, como un alambre trenzado que podía romperse en cualquier instante. La figura oscura se deslizó hacia nosotros. Más que una sombra, parecía una manifestación de todo lo que había sido su historia. La gente a mi alrededor comenzó a murmurar. Un grupo de invitados, paralizados por el miedo, compartía miradas atónitas. Los niños se abrazaban a sus padres, y un par de viejos quebraron el silencio con susurros entrecortados sobre un pasado que nadie debía volver a recordar. ¿Sabes lo que sucedió aquí?, me susurró Mariana, una amiga de la infancia de Juan. Su voz temblaba, pero había una valentía en sus ojos. Cuentan que los novios de la mansión nunca terminan su ceremonia la última vez. Algo salió mal, y varios invitados desaparecieron aquella noche. Los ecos de su voz se entrelazaron con el viento, y supe que no solo estábamos atrapados en una boda. Estábamos en un vestigio de lo que alguna vez fue amor, ahora transformado en agonía. Me esforcé por centrarme, y mis ojos buscaron a Juan. Su rostro estaba pálido, casi gris, y su mirada se perdía en la distancia. No estaba ahí, parecía haber dejado de ser parte de este mundo.
Aquella expresión se transformó en una desesperación palpable cuando un fuerte golpe reverberó en las paredes, como si la casa hubiera exhalado un quejido agonizante. El novio se acercó con una fuerza inusitada. «Esto no puede estar pasando», gritó. Pero su voz se ahogó en la creciente cacofonía de susurros y murmullos. La ceremonia estaba más cerca de un rito de sacrificio que de una unión romántica. Yo sabía que tenía que hacer algo, ¿pero qué? Mi mente estaba atrapada en un ciclo de terror y confusión. De repente, el fondo del salón retumbó. Las puertas se cerraron de golpe, y las ventanas temblaron. Los rostros de los invitados se volvían cuadros de terror. Entonces, con una fuerza que parecía sobrehumana, la figura oscura dio un paso hacia adelante. La luz se apagó, y el oscuro lugar se inundó con una oscuridad espesa, de la que ningún muro podría proporcionar refugio. Los gritos surgieron como un coro de maldición, resonando en el aire lleno de un horror indescriptible. La presión en mi pecho aumentó, el tiempo se detuvo mientras la desesperación me invadía con cada pulsación del corazón. Fue en ese instante, antes de que las luces volvieran a parpadear, donde vi a Juan alzar su mano, señalando algo detrás de mí. ¿Era posible que alguien estuviera en el fondo, observándonos? Miré hacia atrás y sentí que la desesperanza se apoderaba de mí. Una oscura figura, con ojos como brasas ardientes, me observaba fijamente. El horror me invadió. La mansión ya no era solo un sitio de celebración, estaba viva, y pronto supimos que no éramos los únicos que estábamos ahí. La puerta de la realidad se había cerrado y las verdaderas intenciones de esa noche estaban a punto de revelarse. Pero, ¿qué pasaría con Juan y los demás? ¿Era su boda el verdadero ritual? El eco de una risa retumbó en mis oídos, y comprendí, con horror, que la noche no había hecho más que comenzar. La mansión tenía un hambre que nadie había imaginado y yo sería parte de su historia. Las luces titilaban intermitentemente, creando sombras danzantes en las paredes empedradas de la mansión. La figura oscura se había detenido, y su presencia, más palpable que el terror que nos invadía, parecía absorber la luz a su alrededor. Un silencio tenso se apoderó del salón, como si la misma casa contuviera la respiración. De repente, un grito desgarrador surgió de entre los invitados. Nos volvimos para ver cómo una mujer, con el rostro pálido y las manos temblorosas, había caído al suelo. «No, no, no me lleves», suplicaba mientras su voz se perdía en la confusión. Aquello era más que un merecido final, era una muestra de lo que realmente estaba ocurriendo. Esa celebración se había transformado en una trampa mortal. A medida que intentaba controlar mi miedo, observé a Juan, parecía estar en un trance, atrapado en un horror inminente. Sentí un nudo en la garganta mientras recordaba la advertencia de Mariana. ¿Podría ser que esta no era solo una boda, sino un ritual diseñado para afligir a los presentes? Aquella figura oscura, con su mirada ardiente y presencia aplastante, parecía cobrar vida con cada grito que resonaba en la habitación. El novio, ahora transformado en un hombre consumido por el pánico, dio un paso atrás. «¿Qué está sucediendo?». Su voz temblaba. La mirada de Juan se clavó en la figura. ¿Había reconocido algo? Un estremecimiento recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que la creación de aquella unión estaba más allá de lo que imaginábamos. Los murmullos crecieron, cruzándose entre promesas de amor y súplicas de ayuda. «Esto no es un lugar para una boda», gritó Mariana, rompiendo el silencio como un rayo destellante en la oscuridad. Todos la miraron, y en ese momento, las luces titilaron nuevamente, formando un parpadeo fugaz. Fue como si la casa, en su desesperación, intentara comunicarse. «Necesitamos salir de aquí. Ya». Nos movimos como un rebaño desorientado, intentando encontrar la salida mientras el eco de la risa macabra resonaba en nuestras cabezas. Pero las puertas que creíamos conocer estaban selladas. Me sentí como un ratón atrapado en una trampa, la sensación de que la mansión se reía de nosotros, disfrutando del caos que había desatado. La figura oscura se adelantó de nuevo, esta vez más cerca. Su rostro se reveló en la penumbra, no tenía rasgos distintivos, solo un vacío que inducía una angustia incomprensible. La angustia era palpable, rodando en el aire como un espeso vapor. Aquello no era un festejo, era una purga de almas. ¿Cuántas más serían reclamadas esa noche? De repente, una voz poderosa irrumpió en el falaz silencio. «Es hora de que conozcan la verdad». Era el señor de la casa, una figura imponente con una sonrisa grotesca. Ninguno de ustedes tenía idea mientras celebraban su desesperación alimenta la eternidad de este lugar. Sus palabras se arrastraron como un veneno, dejando una estela de pánico en cada corazón presente. Mi mente giró.
Alimentar la eternidad, la voz de Mariana apenas fue un susurro. La risa del hombre resonó en nuestras cabezas y una fría sensación de fatalidad se apoderó de mí. ¿Cómo podríamos romper el ciclo? ¿Podría Juan ser nuestra única esperanza? La figura se inclinó hacia nosotros, su presencia pesada como un manto de helechos y sombras. Las miradas se encontraron, cada individuo sintiendo el latido de una inminente catástrofe. Entonces, en la confusión, vi a Juan. Su rostro había cambiado, había decidido actuar. «Detente», gritó, la voz saliendo de su pecho con fuerza inusitada. Pero era demasiado tarde, la figura se abalanzó hacia él, y con un gesto que pareció estar cargado de siglos de maldad, lo arrastró hacia la oscuridad. «Juan», grité, desesperado por alcanzarlo mientras todos a mi alrededor se debilitaban por el terror. Mi corazón se aceleró, el caos estallando en un instante de horror absoluto. La mansión había reclamado a su presa más valiosa, y con ello, mis esperanzas se desvanecieron en un abismo oscuro. La risa resonó de nuevo, y entendí que esta noche quizás ¿no veríamos el alba que haría falta para liberar a Juan y a todos nosotros de este horror? ¿Podríamos descubrir qué secretos escondía esa mansión en su esencia? La oscuridad había comenzado a hablar y nosotros éramos los siguientes en la lista. El pánico se desató de nuevo. Las luces, ahora dimas, parpadeaban erráticamente, como un antiguo corazón que intenta latir. La figura oscura había arrastrado a Juan hacia el abismo, y con cada segundo que pasaba, sentía que un trozo de mi humanidad se despedía. «No, no puede ser», gritó Mariana, su voz quebrada, mientras los demás espoleaban hacia las esquinas, buscando un rincón donde el terror no pudiera alcanzarlos. Lloraba, y sus lágrimas caían como gotas de cristal en el suelo frío, brillando un instante antes de ser tragadas por la oscuridad. Pero, ¿cómo podíamos permitir que esto continuara? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos salir de aquí? La pregunta de uno de los invitados rompió el frágil hilo de silencio. La desesperación se había apoderado de todos, y una marea de voces empezó a mezclarse en un clamor, creando un eco ensordecedor. «No hay salida», dijo una voz profunda desde la sombra, y todos nos volvimos, temerosos de que perteneciera a aquella figura que se había llevado a Juan. «Esta es su casa ahora». Era el señor de la mansión, una sombra que se erguía como un observador y juez al mismo tiempo. Sus ojos relampagueantes destacaban en la penumbra, llenos de un deseo insaciable. «El sacrificio debe continuar». Mariana, en su desesperación, dio un paso hacia él, desafiando su autoridad. «No puedes hacer esto. No somos tus juguetes». Pero su valentía se vio aplastada por la risa retumbante del hombre. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. ¿Cómo habíamos caído en esto? Recordé a Juan, su risa contagiosa en la infancia, su carácter protector. Había intentado avisarnos, pero estábamos atrapados en una celebración vacía. Ahora, las risas y los bailes parecían ecos lejanos de un mundo que no existía más. «Necesitamos unir fuerzas», susurré a Mariana, arrastrándola hacia un rincón menos iluminado. «Si hay una manera de liberarlo, debemos encontrarla juntos». En sus ojos vi un destello de confianza, una chispa en medio de la penumbra. Las palabras del señor de la casa aún retumbaban en nuestras mentes. «Alimentar la eternidad». Eternidad. Se refiere al tiempo, a rituales hace siglos, musitó ella, frunciendo el ceño. Quizás se trate de una antigua tradición, una manera de mantener la vida de esta maldición. «¿Cómo lo sabemos?», respondí, con un nudo que me estrangulaba el pecho. «No sabemos nada de lo que ocurre aquí. Pero si hay secretos, significa que también hay una puerta». En ese instante, la casa pareció rechinar, toda la mansión parecía vibrar, como si el mismo lugar sintiera nuestra inquietud. Un sonido extraño emanaba de las paredes, un murmullo que se transformaba en palabras inteligibles. «Liberadme», resonó, lento y lastimero, en un tono casi familiar. ¿Era posible que las almas atrapadas aquí buscaran una oportunidad de escapar? ¿Podríamos convertir la desesperación en esperanza? De repente, un giro del destino. Las puertas de la mansión crujieron, algunas vibrando mientras otras cerraban más fuerte. La figura oscura había comenzado a desvanecerse lentamente, llevándose consigo un pedazo de nuestra fe. «Hacia el vestíbulo», grité, y la multitud titubearía por un instante, antes de seguirme. En su carrera, las luces comenzaron a mirar hacia abajo, como si el lugar se estuviera resistiendo a dejar escapar a sus prisioneros. El vestíbulo, con su gran escalinata y espejos rotos,
Nos recibió con una risa sombría que parecía burlarse de nosotros. No teníamos mucho tiempo. Miré hacia atrás, esperando ver a Juan, pero solo había silencio. Ahí, en el centro del vestíbulo, un objeto brillaba débilmente, un antiguo medallón. «Quizás es la clave», exclamé, tendiendo la mano hacia él. Pero al tocarlo, una sensación fría recorrió mi cuerpo, y el susurro se hizo más fuerte. «Dame tu alma». El sacrificio era el camino, o tal vez la respuesta a nuestra libertad. ¿Era ahora o nunca? ¿Estamos listos para arriesgarlo todo?, pregunté, sintiendo que la línea entre la vida y la muerte se desdibujaba bajo nuestros pies. ¿Por Juan? Mariana asintió, y en sus ojos vi el fuego de la determinación. Poco sabíamos que, detrás de nosotros, la figura oscura se materializaba de nuevo, más poderosa, y con el eco de la risa resonando en el aire, la noche apenas comenzaba a revelarnos su verdadero horror. Preparados para el sacrificio, ¿verdad? Esto no había hecho más que comenzar. La atmósfera se volvió una mezcla de desesperación y adrenalina. El medallón en mi mano parecía latir, como si tuviera vida propia. Todos los rostros a mi alrededor mostraban el mismo miedo que llenaba mi pecho. El tiempo se desvanecía, y el eco de la risa del señor de la mansión resonaba en mis oídos, burlándose de nuestra fragilidad. «No podemos quedarnos aquí», grité, dirigiéndome hacia los demás. Mariana se acercó, su mano temblorosa cerrada sobre la mía. «Si este objeto es la clave, ¿cómo podemos usarlo? ¿Acaso debemos hacer un trato?» Su voz era un susurro, como si temiera que la oscuridad escuchara. «Tal vez», respondí. «¿Pero cómo se entrega un alma?» La idea me heló por dentro. Sabía que no había manera de que un solo sacrificio nos liberara. La ansiedad tirante de la situación roía nuestras entrañas, y no necesitábamos ser genios para entender que estábamos jugando un juego cruel del que no conocíamos las reglas. Mientras explorábamos el vestíbulo en busca de respuestas, un fuerte golpe resonó detrás de nosotros. La figura oscura, ahora más definida, se hacía cada vez más tangible, con su forma tomando la luz de las lámparas parpadeantes y convirtiéndose en sombras densas. «¿Qué hacen aquí? No tienen idea de lo que están provocando». Su voz era un susurro lleno de malicia, y en su risa había un veneno que se colaba en mi mente. Mariana y yo intercambiamos miradas cargadas de significado. El medallón, aún tibio en mi mano, tenía que ser la respuesta. ¿Y si este medallón requiere algo más que un simple sacrificio? Quizás hay que sembrar esperanza junto al horror. Mis palabras parecían retumbar en el aire denso, imprimiendo un nuevo objetivo en nuestra mente. «¿Pero, cómo?», preguntó Mariana, su voz temblaba, pero en sus ojos brillaba determinación. Teníamos que hacer algo. Sabía que la figura oscura dependía del sacrificio para alimentarse. Si desafiábamos esa regla, podría haber una oportunidad. El vestíbulo se iluminó repentinamente con una luz grisácea. Un viento helado surgió de ningún lado, envolviéndonos en un abrazo escalofriante. «El sacrificio no tiene retorno», gritó el hombre. «La eternidad es implacable, y no hay opción de redención». Una sombra se arrastró tras él, formando figuras indistintas que avanzaban hacia nosotros con pasos silenciosos, como fantasmas atrapados en un ciclo eterno. «El medallón es un vínculo», murmuré al tiempo que me acercaba al objeto. «Podría ser el portal entre nuestro mundo y el de aquellos que eran cautivos aquí». Sentía que en este instante, el tiempo se había detenido. Las almas atormentadas necesitaban ser escuchadas. Resonaban sin cesar en el eco del vestíbulo: «Liberadnos». Sin pensarlo dos veces, levanté el medallón hacia la figura oscura. «Te ofrezco nuestra fe, nuestra esperanza. Si hay un camino, debemos encontrarlo juntos». Pero cuando lo hice, un grito desgarrador llenó el espacio. Las sombras comenzaban a retorcerse, desvaneciéndose con cada palabra que decía. «¡Qué valientes son!», exclamó el hombre, su sonrisa estirándose grotescamente. «Pero ustedes no saben nada de lo que están invocando. Este será su fin». El aire se volvió pesado, la desesperación se convirtió en nuestro enemigo más feroz. Desde las sombras, las almas que ansiaban liberarse de su prisión comenzaron a emerger. Sus rostros eran una mezcla de dolor y anhelo. Miradas perdidas que suplicaban, deseando que alguien hiciera lo correcto. «¿Estamos preparados para lo que venga?», preguntó Mariana, su voz un hilo entre la tempestad. Aprendí a temer el temor en su mirada, pero la fuerza de su voluntad compensaba el peligro que se cernía sobre nosotros. «No hay vuelta atrás»,
respondí, apretando el medallón. Si seguimos, que sea con valentía. La figura oscura empezó a gritar, un sonido que atravesó nuestro ser. El suelo temblaba, y el ruido de cristales rompiéndose llenó el vestíbulo. Las paredes parecían querer tragarnos, mientras el caos se intensificaba. Comprendí que el verdadero sacrificio no era solo un alma, sino la posibilidad de cada uno de nosotros. Porque quizás, al intentar salvar a Juan, estábamos arriesgando mucho más que nuestras propias vidas. Entonces, un pensamiento oscuro cruzó mi mente, ¿y si la salida estaba en dejar atrás a los que amamos? El eco del medallón comenzó a resonar, y las almas atrapadas formaban un coro desesperado. El momento había llegado, y una pregunta quedó en el aire: ¿estamos dispuestos a perderlo todo para romper esta maldición? Esa noche, la verdadera confrontación apenas comenzaba. La oscuridad que nos rodeaba se tornó casi palpable, como una marea negra que avanzaba hacia nosotros. La figura oscura se movía, sus brazos extendidos abriéndose paso entre las almas atrapadas. No pude evitar involuntariamente apretar la mano de Mariana con más fuerza, como si, de alguna forma, pudiera infundirle valor. Solo estamos aquí para ayudar, dije, tratando de que mi voz sonara más firme de lo que me sentía. Pero las palabras se perdieron en el ruido ensordecedor que ahora llenaba el vestíbulo. Un grito colectivo de los cautivos resonaba en el aire, cada uno tratando de contar su historia, de pedir nuestro auxilio. Mariana soltó un susurro: no están aquí para ayudarnos, están aquí para arrastrarnos con ellos. Y aunque sus palabras eran sombrías, había verdad en ellas. Cada rostro que emergía de la penumbra era una mezcla de agonía y desesperación, y mi corazón se encogía ante la posibilidad de que podrían arrastrarnos a su sufrimiento. El medallón empezó a vibrar en mi mano. Una luz tenue comenzó a emanar de él, iluminando el vestíbulo con un brillo espectral que parecía repeler a las sombras. «Es ahora o nunca», dije, enfocando mi mirada en la figura oscura que seguía riendo, como un eco de la tortura eterna que había prometido. «No sé cómo funciona esto, pero debemos intentarlo». Con un gesto decidido, levanté el medallón nuevamente. «Escuchen. No tienen que sufrir más. Les prometo que los liberaremos». A medida que mis palabras resonaban, las sombras comenzaron a titubear, como si lucharan contra una fuerza invisible. ¿Liberarlos? La voz del hombre se tornó cortante, casi indiferente. ¿No saben que la esperanza es el mayor de los engaños? Al instante, una ráfaga de viento helado barría el vestíbulo, apagando las luces como si se tratara de una maldición ancestral. La risa del hombre se convirtió en un lamento lleno de furia. Las almas se detuvieron, sus miradas se tornaron oscurecidas por la duda. «Damos todo y no recibimos nada a cambio», gritó una de las almas, con un brillo de determinación en sus ojos. «¿Por qué deberíamos confiar en ustedes?» Mariana, con un destello de valentía, dio un paso adelante. «Porque estamos dispuestos a luchar, incluso si eso significa perderlo todo. Porque creemos que la esperanza puede destruir este ciclo infernal». En ese instante, podía sentir que la energía entre nosotros cambiaba, como un puente irrompible de fe que empezaba a unirse en medio del caos. Las miradas de las almas se encontraron con las nuestras, y un murmullo creciente empezó a surgir. «Liberadnos», resonaba de nuevo, pero esta vez con un tono de posibilidad. La figura oscura se retorció, como agobiada por algo más que simples palabras. «Ustedes son unos tontos», gritó, pero entonces, sus ojos brillaron con furia, como si un rayo de luz hubiera tocado su esencia oscura. Se precipitó hacia nosotros, la sombra formando un torbellino, dispuesto a arremeter contra nuestra voluntad. «Ahora», exclamé, levantando el medallón hacia las almas, despojándome de la duda y el miedo. «Salgamos juntos de aquí». Una explosión de luz se produjo al momento de contacto. La energía comenzó a fluir a nuestro alrededor, liberando un destello dorado que comenzó a rodear a cada una de las almas. El aire se volvió electrizante, y sentí que el medallón vibraba más intensamente, resonando como un canto de libertad, pero en ese instante, una voz gorda y amenazante brotó de la figura oscura. «Si insisten en esta locura, algo muy querido por ustedes se desvanecerá por siempre». El vestíbulo titiló, deshaciéndose en una espiral de sombras y luces. «No», grité, dándome cuenta de que tal vez nuestra lucha tenía un precio que ninguno de nosotros quería pagar. La luz se expandía, pero a un costo que no estábamos preparados para aceptar. Mientras las almas comenzaban a desvanecerse en el brillo, una idea aterradora me cruzó la mente. ¿Qué o a quién tendríamos que sacrificar para romper la maldición?
En ese momento, todo se convirtió en un torbellino de emociones y decisiones, y la pregunta quedó flotando en el aire, como un eco sombrío. ¿Estás dispuesto a perder a alguien para salvar a otro? El destino de todos nosotros pendía de un hilo, y la noche apenas comenzaba a revelarnos sus secretos más oscuros. El aire comenzó a vibrar a nuestro alrededor, llenándose de gritos apagados y ecos de desesperación. Las almas, una vez más, se debatían entre la esperanza y la traición, y la figura oscura parecía alimentarse de nuestra incertidumbre. Sentí el pulso del medallón en mi mano, un latido constante que resonaba con la energía de las vidas que deseaban liberarse. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó Mariana, mirándome con unos ojos llenos de temor. ¿Estamos dispuestos a arriesgarlo todo? ¿A perder a alguien? No lo sé, respondí, sintiéndome atrapado por una angustia insidiosa. Pero no podemos dejar que ellas sufran por nuestra indecisión. Debemos hacer algo. La oscuridad alrededor de nosotros empezó a moverse, como si la propia esencia de la sombra estuviera viva. Ustedes no comprenden el precio de su libertad, rugió la figura, mientras sombras espectrales parecían alimentarse de sus palabras, retorciéndose como serpientes. Con cada segundo, la luz del medallón crecía, iluminando un círculo a nuestro alrededor. Las almas atrapadas se acercaban poco a poco, envueltas en la lucha de sus propios anhelos y temores, como mariposas atraídas por la luz. Esa berraquera, ese chispazo de esperanza, era lo que necesitábamos. Pero, ¿sería suficiente? Piensa en tu hermano, me susurró Mariana, como si sus palabras fueran un ancla en medio de la tormenta. Recordé su rostro, su risa, la promesa que le hice de estar a su lado. Era un golpe directo en el corazón. Si lo perdemos, ¿qué sentido tendría salvar a otros? El eco de su voz resonaba en mi mente. La idea de perder a alguien querido era tan desgarradora que casi me paraliza. Pero las almas necesitaban nuestra ayuda. Levanté el medallón con decisión, sintiendo la energía pulsando bajo mis dedos con más intensidad. Debemos elegir, grité, con mi voz quebrándose por la carga de la decisión. Las almas se detuvieron, mirándome con expectativa, y la figura oscura se rió, un sonido que estalló como el trueno. ¿Elegir? ¡Qué valientes, qué tontos! Recuerden, un sacrificio es lo que traerá la salvación, y esa elección se acerca rápidamente. La luz crecía, iluminando la penumbra, pero la sombra se retorcía todavía, dispuesta a devorar nuestro valor. Si algo o alguien tiene que ser sacrificado, será por la salvación de muchos o por la pérdida de uno. ¿Estás preparado para cargar con ese peso? Las palabras del hombre reverberaron en la habitación, llenando el vestíbulo con un eco ominoso. En un momento de determinación, sentí el medallón vibrar como si reconociera mi lucha y decidiera unirse a mi causa. Si debemos luchar, lo haremos juntos, dije a las almas. No tienen que ser cautivos de la oscuridad. Ustedes son más fuertes de lo que creen. Vamos, peleemos por nuestra libertad. El vestíbulo volvió a temblar, y una ráfaga de luz emergió del medallón, atravesando la oscuridad y obligando a las sombras a retroceder. Sentí un incremento abrumador de energía, la esperanza cobrando forma, pero el costo seguía ahí, susurrando. Miré a Mariana y vi el mismo dilema reflejado en su mirada. No puedo perderte, le dije, notando que mi voz temblaba, casi suplicando a la oscuridad que respetara nuestro vínculo. Pero la figura oscura sonrió, y entonces todo cambió. Una de las almas comenzó a desvanecerse, vuélvase un vórtice de luz mientras corría hacia nosotros desde la penumbra. No, grité, comprendiendo demasiado tarde que alguien iba a pagar el precio por nuestra rebelión. La figura oscura lanzó un grito, feroz y visceral. ¿Listos para perder lo más querido en este intento? Su viaje apenas comienza, y la oscuridad es eterna. Justo cuando la luz y la sombra estaban a punto de chocar, vi cómo una sombra se abría paso. ¿Sería mi hermano el siguiente en ser reclamado por la oscuridad? ¿Estaría dispuesto a sacrificarlo para salvar a quienes ni siquiera conocía? El tiempo se detuvo, el vestíbulo pareciendo desvanecerse en un punto de no retorno. Y así, la pregunta que nos atormentaba flotó en el aire: ¿a quién elegiría salvar en la última batalla? ¿Entre la luz y la sombra? La luz del medallón estalló en un estallido de energía vibrante, como si de verdad intentara romper la barrera entre lo real y lo sobrenatural. Las sombras retrocedieron, pero su risa cruel resonaba en cada rincón del vestíbulo, haciendo eco de una promesa aún más desesperanzadora. De repente, el horizonte entre la luz y la oscuridad parecía más difuso que nunca. Entonces se produjo un silencio, profundo y aterrador.
Mis ojos buscaron a Mariana, y vi que ella estaba petrificada, congelada por el terror de lo que estaba a punto de suceder. La figura oscura se hizo más prominente, su silueta elevada y poderosa, mientras gesticulaba hacia el vórtice de luz que se acercaba. «No. Detente», grité, pero mi voz se ahogó en el grito ensordecedor del hombre envuelto en sombras. A mi lado, la luz del medallón empezaba a desvanecerse lentamente, dejándome con un sentimiento de impotencia aplastante. La sombra extrajo una forma grotesca, una especie de serpiente que se retorcía en el aire, devorando las partículas de luz que sobraban. Fue en ese instante que comprendí, la sombra no solo quería a las almas atrapadas, quería devorar nuestra esperanza, nuestro coraje. «El sacrificio se acerca», rugió la figura, en un tono que reverberó a través de mi pecho como un tambor sin fin. «¿Qué eliges? ¿Salvarte o arriesgarlo todo por aquellos que no conoces? ¿O quizás, por tu hermano?» «Basta», me salió del alma, mientras el sudor recorría mi frente. Con un grito desgarrador, las almas en pena comenzaron a agitarse, como si entendieran que el tiempo se les había agotado. Miré a Mariana, quien tenía lágrimas en los ojos, reflejando la confusión y el dolor que yo mismo sentía. «Usted no me conoce. ¿Por qué le importan estas almas?», le afirmé, apretando el medallón. «No me diga que esta es solo otra mentira». Las sombras vibraron con su risa, un sonido tan frío que me caló hasta los huesos. «Claro que quiero el dolor, la pérdida, y verlos fracasar», respondió el ser, acercándose. «Pero tú y yo tenemos algo en común, una lección que aprender. ¿Lo ves? En este juego, un sacrificio generará un océano de luz o la condenación de todos. La elección es suya». Mientras sus palabras se deslizaban a mi mente, un eco de recuerdos comenzó a golpearme. Imágenes de mi hermano risueño, de sus sueños, de la promesa que le hice de protegerlo siempre, llenaron mi cabeza. ¿Estaba yo realmente dispuesto a ese costo colosal? La figura oscura expandió su mano, y aunque no quería, sentí que podía ver el espíritu de mi hermano atrapado entre el vórtice de luz y la vasta oscuridad. «Pedro», grité, pero la voz no logró atravesar el caos. La oscuridad creció por todo el vestíbulo, como un manto aplastante que se preparaba para consumir todo. En ese momento, sentí como el medallón vibraba nuevamente, como un faro llamando a su puerto. «A quien elige salvar», resonó, y cada palabra se volvió un eco de sufrimiento y esperanza. «Lo voy a salvar», murmuré, mis manos temblando mientras el medallón se iluminaba más intensamente. Pero entonces, la sombra del hombre se deslizó y se posicionó justo a mi lado, susurrando con una voz que prometía terror. «Pero la pregunta que nunca has respondido es, ¿estás listo para perder todo lo que amas por una ilusión?». Era el dilema que ninguno de nosotros quería enfrentar. Miré a Mariana, y la prisa fue casi un grito interno. Estábamos tan lejos de la salvación o más cerca de la ruina. La figura oscura se acercó aún más, una sonrisa amenazante en su rostro. «Sabrás lo que es el verdadero sacrificio en un instante, tal vez lo más cercano a la muerte y a la vida», y entonces, todo se detuvo. Una ola de energía burbujeante me recorrió el cuerpo mientras un grito desgarrador resonaba en el aire. Pero era un grito de esperanza. O de desesperación. Ya no sabía qué era real. «No puede ser», exclamé, mientras un rayo de luz parecía abrirse al final del vestíbulo, justo antes de verse oscurecido por un vórtice aún más oscuro. Había llegado finalmente el sacrificio que no estaba preparado para afrontar. ¿Sería mi hermano, o sería yo? La figura oscura se echó a reír, una idea aterradora asomándose en mi mente. ¿Estás preparado para elegir la vida o ver a aquellos que amas convertidos en sombras? Mientras el mundo a mi alrededor se desmoronaba, las respuestas parecían moverse en un frenesí. El destino de todos nosotros colgaba de un hilo delgado. Podríamos romper la cadena que nos mantenía atados a la oscuridad. La luz parecía invitarnos a avanzar, pero la sombra prometía respuestas que helaban el alma. ¿Qué haríamos ahora? La luz del medallón se intensificó, desafiando la oscuridad que se arremolinaba a nuestro alrededor. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y determinación en cada bombeo. La figura oscura parecía alimentarse de mis ansias de salvar a Pedro, un eco de su risa recorriendo el vestíbulo como un frío viento invernal. «No te acerques a él», grité, y sentí que mi voz se alzaba por encima del tumulto, dura y llena de furia. La sombra solo se rió, disfrutando de mi desesperación. Un nuevo impulso surgió en mí, un fuego interno que contrastaba con la helada desesperanza que la oscuridad traía consigo.
¿De verdad crees que tienes el poder para mover el destino de las almas?, me desafió, su mirada penetrante como un cuchillo en la noche. Cada elección tiene un precio, y tu pago podría ser más alto de lo que imaginas. Mariana, aún a mi lado, parecía absorber la energía errante de nuestras emociones. Debemos mantenernos unidos, susurró, intentando calmarme mientras sus ojos buscaban los míos. Su rostro, bañado en un resplandor tenue, era un faro en medio de la tormenta. Pero incluso su valentía parecía desafiar las reglas del mundo que nos envolvía. La serpiente de sombra se retorcía de nuevo, lista para devorar todo lo que había alrededor. Elige ya, pequeño héroe, la sombra insistió, acercándose a mi oído. ¿La luz de tu hermano o la vida de aquellos que te rodean? Las palabras retumbaban en mi mente como un eco interminable. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Mi mente giraba a toda velocidad. Recuerdos de risas y momentos felices junto a Pedro cruzaban mi conciencia. De repente, la nostalgia se convirtió en dolor, y el nudo en mi pecho creció. «Muérete», grité, tratando de envolver mis palabras en la luz resplandeciente del medallón. Pero antes de que pudiera aferrarme más a esa idea, el vórtice de oscuridad se expandió, devorando la luz de la sala de manera voraz. Era un abismo que se había abierto ante nosotros, revelando el verdadero horror que se escondía detrás de la figura oscura. ¿Vas a permitir que te consuma el miedo?, preguntó, dejando que su voz resonara como el eco de un trueno. Recuerda, pequeño, solo tú puedes elegir, y ese poder puede ser tanto para generar luz como para invocar sombras. En ese instante, un destello de memoria me atravesó como una corriente eléctrica. La promesa que les hice a mis padres, cuidar siempre de Pedro, palpitaba con fuerza y determinación. Lo haré, murmuré mientras el medallón temblaba en mi mano. Su brillo cobraba vida, y las sombras vacilaban ante su resplandor, pero el entorno era cada vez más opresivo, las paredes mismas parecían cernirse sobre nosotros. ¿Acaso crees que puedes romper esta trampa? Estás atrapado, como todos los demás, rugió la figura oscura, con un tono burlón que resonó en mis huesos. Lo que debía hacer era claro, y la presión crecía como una tormenta a punto de estallar. Avancé hacia el vórtice, sin pensar en las repercusiones. Si tengo que pagar un precio por la vida de mi hermano, que así sea, dije, sintiendo que mis palabras eran mi juramento final. La sombra se dispuso a retaliar justo cuando el medallón brilló con una luz avasalladora. Una ráfaga de energía se desató, como si el tiempo en sí mismo se hubiera detenido. Estaba a punto de hacer la elección más difícil de mi vida, pero en el último instante, vi algo que me paralizó, un reflejo de mi hermano en el vórtice, azotado por el viento oscuro, gritando su nombre desde la oscuridad. No era solo una ilusión, era la realidad de su sufrimiento. «Voy a salvarte, Pedro», exclamé con todas mis fuerzas. La figura oscura se reía, disfrutando de mi angustia. Veremos cuán fuerte es tu amor cuando el precio al que estás dispuesto a llegar se revele ante ti. De repente, una imagen del pasado se presentó ante mis ojos, y me di cuenta de que había algo más que descubrir. Algo oculto en el medallón que podría cambiarlo todo. ¿Era aquel el momento de la verdad? ¿O de la desesperación? Mientras me adentraba en la luz, el vórtice giró. Con más fuerza, un torbellino de dudas y esperanzas. ¿Podría realmente cambiar el destino? ¿O estaba solo abriendo la puerta a mi propia condenación? El caos estalló, y frente a mí se materializó una figura familiar y desconocida a la vez, esperando para desafiarme. La verdad estaba a punto de desatarse, y con ello, una nueva revelación que podría alterar el curso de nuestras vidas para siempre. ¿Estás seguro de que quieres aventurarte en esos terrenos, pequeño héroe? La voz resonó con una claridad sobrenatural, haciendo eco de las advertencias que había ignorado. El tiempo se detuvo. ¿Sería capaz de descubrir el secreto que me llevaría a la salvación, o a otra trampa más oscura? La oscuridad parecía cobrar vida, un manto que se cernía sobre nosotros con una horrible ferocidad. Las paredes de la mansión temblaban, y el lamento de las almas atrapadas resonaba a nuestro alrededor. Mi corazón latía con fuerza, y el frío sudor me empapaba la frente. ¿Qué pasaría si al final, el medallón que sostenía no era más que una ilusión? «Pedro», grité, mientras el rostro de mi hermano se dibujaba en mi mente, su sonrisa brillando a través de la negrura que nos rodeaba. La figura oscura me observaba, una mueca en su rostro que era a partes iguales deleite y desprecio. ¿Estás dispuesto a sacrificar todo por él? Esa es la única forma de liberarte a ti y a los demás, decía, su voz resonando como un eco maligno que vibraba en mis huesos. Tomé una respiración profunda. Mariana estaba a mi lado,
su mano cálida se aferró a la mía. No estás solo en esto, dijo, su voz temblorosa pero decidida. Esa conexión me dio un impulso, como si el lazo entre nosotros pudiera ser la clave. Podemos hacerlo juntos, sin importar el precio, añadí, mirándola a los ojos, buscando la fuerza en su mirada. La figura oscura se retorció, una serpiente de sombras buscando abrirse paso ante nosotros. Su risa desbordaba un eco de desdén. ¿Cree que las uniones pueden desafiarme? Están atrapados en un juego cuyas reglas han olvidado. Cada elección tiene un costo. Sin embargo, sentía que el medallón en mis manos vibraba con una energía poderosa. Tenía que descubrir sus secretos. La luz del objeto comenzó a brillar más intensamente, como si respondiera a nuestra unión. La figura oscura se contorsionaba, como si le tuviese miedo a lo que estaba despertando. «Es ahora o nunca», exclamé, dándole pasos hacia adelante con el medallón en alto, decidido a romper el dominio de aquel lugar. «Te ofrezco mi luz, mi esperanza. Hoy luchamos por nuestra libertad, y si debemos, también por nuestros sacrificios». Observé cómo las almas atrapadas comenzaron a resonar una vez más, un eco colectivo de súplicas que florecía y se entrelazaba en el aire gélido. «Adelante, pequeño héroe», dijo la figura obscura con desdén. «Pero recuerda, el precio es alto». Como una ola, la luz del medallón se expandió, iluminando el vestíbulo y barriendo las sombras. Las almas comenzaron a acercarse, buscando refugio en esa luz resplandeciente, como flores persiguiendo el rayo de sol. «Liberadlos». «Ahora», grité, sintiendo la energía a nuestro alrededor aumentar, iluminando cada rincón. El medallón estalló con luz dorada, pero la figura oscura se abalanzó hacia mí, riendo con furia. «Pensé que podrías resistirte», dijo en un tono burlón. «Pero no sabes lo que haces. La luz no puede salvarte, solo puede arrastrarte más profundo». De repente, la oscuridad golpeó con toda su fuerza. Estallidos de energía oscura emergieron, aplastando las esperanzas que había cultivado. Sentí que el miedo me envolvía, como si la oscuridad intentara absorber toda la luz y el amor que había luchado por mantener. Miré a Mariana, que luchaba por mantenerse firme, incluso mientras la oscuridad parecía devorar todo a su paso. «No podemos rendirnos», le susurré, mi voz quebrándose por el terror. «No es una opción», respondió, su voluntad resplandecía y su mirada se llenó de determinación. Juntos levantamos el medallón en un intento de desafiar a la sombra. Conectamos nuestros mundos, nuestras esperanzas, nuestras promesas. Y entonces un sentimiento profundo de unidad nos envolvió, como si todas las vidas que ahora estaban conectadas a nosotros se unieran en un solo grito, pero la figura rió de nuevo, un sonido que recorría el vestíbulo. «¿Y si el sacrificio es perder a uno de ustedes? ¿Podrán resistir la pérdida?», se burló. Esa pregunta resonó en mis entrañas con un pavor inquebrantable. Recordé la bondad de mi hermano, su risa, su deseo de un futuro. No podía dejar que eso se desvaneciera ante la oscuridad. «Nunca te dejaré ir, Pedro. Te volveré a encontrar», gritó, mientras me lanzaba con el medallón al frente. La luz estalló en colores vibrantes. Empujando contra las sombras, y a medida que la radiación se extendió, el abismo comenzó a retorcerse y temblar. Fue un instante irreversible. La figura oscura, ahora visiblemente dañada, se contorsionaba y gritaba en desespero. «No puede ser», susurró, mientras las almas apartaban la mirada de sus vetustos lazos. La luz se expandió como un destello dorado, cubriendo cada rincón de la mansión. Las paredes temblaron, y entonces, una explosión de energía dividió el aire. «Este es nuestro momento», grité, y con esa declaración, lanzamos todo nuestro amor, nuestra amistad y también nuestro dolor hacia el abismo. Las almas respondieron, creando una marea de luz que fue desbordando la oscuridad. La figura oscura se retorcía bajo la presión inmensa, desgarrándose bajo la luz que arrojamos en un acto de unidad. Y al final, con un grito desgarrador, desapareció en un torbellino de sombras que se desvanecían como una pesadilla. De repente, un silencio abrumador se apoderó del lugar. La mansión, suavemente iluminada, comenzó a perder su aura de horror. Las almas habían sido liberadas, y aunque la sensación de pérdida todavía pesaba en el aire, había esperanza en el horizonte. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba a Mariana. «Lo hicimos», dije, un alivio enorme inundando cada parte de mi ser. «Juan», pero no necesité seguir, porque en ese mismo momento, la luz comenzó a brillar todavía más intensamente. Y ahí estaba él, mi hermano,
emergiendo del vórtice de luz con una expresión de alivio. Pedro, murmuré, corriendo hacia él. Y cuando lo abracé, todo el peso del terror se desvaneció. Habíamos vencido a la oscuridad juntos, sin embargo, sabíamos que nunca olvidaríamos lo que había pasado. La mansión, aunque ahora tranquila, siempre llevaría consigo el eco de aquellos que sucumbieron. Había sido una prueba de amor y sacrificio en la batalla por nuestras almas. Al salir, el sol brillaba intensamente en un cielo despejado, marcando el final de una pesadilla y el comienzo de un nuevo día. Mientras nos alejábamos, sentí que un ciclo se había cerrado, y aunque el futuro sería incierto, era nuestro para abrazar. Y así, con un corazón renovado, abandonamos la mansión de los Córdoba, dejando atrás sus oscuros secretos y llevando con nosotros una luz que nunca dejaría de brillar. Antes de que te vayas, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las historias que vienen. Dale like para alimentar el algoritmo y asegúrate de que estas increíbles aventuras lleguen a más personas. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan experimentar esta conclusión. Tu apoyo hace toda la diferencia. Vamos, actúa ya.